Hola mis amigos curiosos, mi nombre es Lisdayana Santiago Gutiérrez y en este video te voy a hablar un poco sobre esta pregunta en cuestión. ¿Para qué me sirve la mayéutica, la retórica y la dialéctica en mi proceso como psicóloga? Bien, antes de responder a esta interrogante, primero procederé a explicar un poco sobre estos tres métodos filosóficos. La mayéutica, creada por Sócrates, inspirado por el labor y el oficio de su madre como partera, la veía ayudando a dar a luz a mujeres y se propuso ayudar a hombres a dar a luz a conocimiento. La palabra mayéutica viene del origen griego maieutike, que significa ayudar en el parto. Este método fue utilizado por Sócrates dentro de su círculo filosófico, en donde él cumplía el papel como partero y ayudaba a sus discípulos a encontrar la verdad. En cuanto a la dialéctica, se puede decir que Aristóteles fue el primero en llamar a Zenón de Elea como el inventor de este método. Este filósofo lo usa de manera y lo aplica y lo define como la técnica o el arte de debatir, con el fin de ir descalificando argumentos. Tomaba postulados de las contradicciones y deducía conclusiones contradictorias y le brindaba de esta manera herramientas a la disputa verbal. Es un término utilizado ampliamente por Platón, pero lo limitó un poco asignándole ciertos rasgos como la destreza para hablar o hablar para objetar. Y por último, tenemos a la retórica, entendida como el arte de persuadir. Aristóteles en su libro plantea ciertos elementos que son necesarios para su uso. Para Aristóteles, la retórica es, y lo cito, la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir. La retórica puede ser cultivada, pero deben conocer sus principios. Esto se basa en lo verosímil, de modo que, por medio del razonamiento, se puede demostrar aquello que la gente cree posible. Teniendo en cuenta de que en la búsqueda de argumentos y persuasiones se debe crear un convencimiento o una emoción en quien es persuadido. Ahora sí procedemos a contestar la pregunta en cuestión. ¿Para qué me sirven estos métodos en mi proceso o en mi carrera como psicólogo? En la mayéutica, nosotros como psicólogos asumimos el papel de parteros, ayudando al paciente a encontrarse con su realidad. Aquí hay que tener en cuenta que al aplicarlo no podemos hacer afirmaciones o emitir juicios de valor. Aquí, al contrario, tenemos que limitarnos a prestar atención y escuchar lo que el paciente dice. Y para esto le serviremos de guía en este proceso y alcanzaremos juntos el objetivo que se tiene previsto. Ahora bien, la mayéutica no opera de forma individual. Se acompaña de la dialéctica. En esta tomamos de iniciativa el problema inicial del paciente para así ver cuáles van a ser las preguntas asertivas que le vamos a hacer. Posteriormente, con esas respuestas que el paciente da, se va creando una conversación en el que va un ciclo en el que vamos haciendo unas contrapreguntas a esas respuestas que el paciente nos va a dar y así, tanto paciente como psicólogo, vamos a ir operando activamente la conversación. De este modo se da un movimiento dialéctico en el cual el psicólogo, de forma indirecta, pone en evidencia los errores lógicos y de esta forma el paciente va procesando la información o sus recuerdos o experiencias y se va haciendo el proceso y se ayuda al paciente a dar a luz a su verdad. La retórica no queda excluida de la ecuación, ya que un profesional en psicología debe aplicar la persuasión al momento de expresar sus preguntas, mantener una fluidez en la conversación e integridad en su discurso. Debe ser capaz de conducir en determinados momentos los errores en la manera en cómo procesa o entiende las experiencias.
para así, de manera indirecta, ir guiando al paciente en este proceso utilizando los 3 métodos que plantea Aristóteles: el ethos, el pathos y el logos. En el ethos respondemos a la pregunta de ¿qué hace que confíe en mí como su psicólogo? Aquí entran las experiencias, los doctorados, las especializaciones, los estudios que llevamos, entre otras cosas. Y aplicamos ciertos elementos como la sensatez, que es lo que hace que nuestra opinión o nuestras preguntas o lo que le dirigimos al paciente sea o se vea que es respetable. Entra la virtud, que es un sinónimo de ética. Aquí aplicamos los valores como la verdad o la honestidad. Y también entra la benevolencia, que aquí le hacemos entender a la persona que estamos persuadiendo o a nuestro paciente de que no ganamos nada con esto o no tenemos ningún interés que salga de la conversación. En el pathos establecemos una relación con el paciente, asociándonos ya sea con algún vínculo familiar, con algún gusto que tengamos en común, entre otras cosas. Y así de esta manera alteramos la forma en cómo el paciente nos ve. Y en el logos, considerada por algunos como la menos relevante de las tres, consiste en plasmar preguntas, en nuestro caso, de manera que no hagamos ningún vínculo psicólogo-paciente. Y no estaría de más recordar de que este no es un proceso de que dura solo un día. Puede durar semanas, meses o incluso años. Muchas gracias.